Dios te bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. La Biblia habla de la palabra muerte. Y la palabra muerte bíblicamente tiene varias interpretaciones, varios significados y varias interpretaciones distintas. Y en el libro de Romanos 5, 12, vamos a bregar con Romanos 5, 12 y 13. Y más adelante hablaremos también aquí en Romanos también 8, 6. Pero primero vamos a leer Romanos 5, 12 y 13 para distinguir la palabra muerte. Dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es cierto, versículo 13, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Ok, no existía ninguna ley para violar. Esa ley que dice Pablo aquí, que no existía ninguna ley para violar, la ley de Moisés fue hecha a causa del pecado, de la transgresión del hombre en Génesis. De ahí viene entonces el por qué Dios le dio a Moisés las tablas de la ley y los mandamientos. Porque había el hombre cometido esa transgresión y ese mandamiento. Antes de la ley de Moisés estaba la ley de Dios directamente. ¿Ok? La ley de Dios directamente. Al violar la ley de Dios, pues entonces ahí hubo una muerte. Y esa muerte aquí es interpretada, esta muerte está sustantivada, es un sustantivo neutro. Sustantivo neutro. Que indica, al ser un sustantivo neutro, está queriendo decir que puede aplicar a una muerte física como también a una muerte espiritual. ¿Ok? A una muerte espiritual. ¿Ok? La palabra muerte. ¿Ok? Ok, la palabra muerte. 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 Entonces, muerte. Y esta palabra, muerte, es un sustantivo y también es un neutro que puede aplicar a una muerte física como también a una muerte espiritual. Espiritual. ¿Ok? Bien. Se interpreta sanatos. Se interpreta como sanatos. ¿Ok? Sanatos, muerte. Y es un neutro sustantivo. Está de modo perfectivo y aplica a cualquiera de estas dos. Físicamente, el hombre murió y espiritualmente también murió. Murió también espiritualmente. ¿Ok? Ok, bien. Perfecto. Ok, gloria a Dios. Esto es un buen tema. Es un buen tema. Pero hacerlo y aplicarlo de esta manera como yo la estoy haciendo, es bastante difícil.
porque uno no está acostumbrado a aplicar este tema de la manera como yo lo estoy haciendo. ¿Ok? No es imposible. Para Dios no es nada imposible, pero es un poquito complicado porque hay que hacerlo con calma. Con calma, ¿ok? En el versículo 13 dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. ¿Cuál ley? Un sustantivo, que viene siendo la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces indica que está la ley de Dios directamente, el mandamiento de la ley de Dios, cuando Dios le dijo al hombre, no comerás de ese árbol, de todos los árboles comerás, pero excepto este árbol que está aquí, ¿verdad? Ahí estaba el mandamiento de la ley de Dios directamente. Y aquí Pablo está queriendo decir, diciendo, versículo 13, es cierto, la gente ya pecaba antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía la ley. No existía una ley para violar. Entonces la ley oficial que Dios hizo, que es la ley de Moisés en las tablas de piedra, pues es la ley que Dios permitió hacer a causa de la transgresión. Entonces, a causa de la transgresión que cometió el hombre, Adán y Eva, se hizo la ley a través de la ley de Moisés. Entonces, es la ley de Moisés la que Pablo dice que es la que condena a través del pecado o a través de la transgresión del hombre. ¿Ok? Ok. Entonces, la importancia que Pablo dice de que ya no estamos bajo la ley es porque el poder del pecado viene a causa de la misma ley. La ley le da fuerza y poder al mismo pecado de la transgresión del hombre, para que el hombre se mantenga en la condenación. ¿Ok? Hay una palabra más que también encuentro aquí, porque la Biblia está llena de la palabra muerte, la Biblia está llena de eso. Entonces está en el capítulo 8, versículo 6, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. Ok, perfecto, aquí está. Capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, versículo 6 dice, porque en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces aquí dice la palabra, en ocuparse de la carne es muerte. Aquí vemos otra vez la palabra muerte, muerte, que tiene la misma significado de esto, muerte. Pero aquí la palabra muerte, en el versículo 8, Romanos 8, 6, la palabra muerte también se extiende mucho más a lo que es la muerte espiritual y la muerte física también, ¿ok? Ya mismo vamos a bregar con eso. Entonces, porque en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del espíritu es vida y paz. Ok, vamos poco a poco con calma. Esto hay que trabajarlo con mucha calma y paciencia. ¿Y ok? Bien. Ok, ya trabajé con esto. Ya yo le expliqué a ustedes todo esto. Voy a borrar aquí. Y vamos a hablar entonces el versículo Romanos 8, 6. En ocuparse de la carne. Cuando se habla de carne, la Biblia tiene muchas interpretaciones, muchos significados y interpretaciones distintas para la palabra carne. ¿Ok? Pero según el contexto de lo que está hablando aquí, porque Pablo, acuérdate que Pablo en el Romanos 8, 6, Pablo está dando una continuación de todo lo que Pablo habló entre el capítulo 3 y 4 y 5. Todo lo que Pablo habla del capítulo 3, 4 y 5, especialmente el capítulo 5, también que en el capítulo 5 Pablo está hablando de un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. ¿Ok? Pues de acuerdo a ese contraste y a esa línea, pues podemos decir que Romanos 8, 6, cuando dice en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del espíritu es vida y paz, pues aquí la carne tiene varias interpretaciones. Entonces, aquí la carne tiene que ver con la línea de Adán. ¿Ok? Con todo lo que Adán nos ofreció a la humanidad. Todo lo que todos los hombres, lo que recibieron los hombres de Adán.
Aquí carne es interpretada como eso, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué recibimos de Adán? Tomando un ejemplo. ¿Qué es lo que recibimos de Adán? Número uno, pues la muerte espiritual, ¿ok? La muerte espiritual. Que podemos decir que esa muerte, ¿verdad? También no solamente se puede interpretar como una muerte física y una muerte espiritual. ¿Entiendes? Si la vamos a hablar dentro del punto de vista de muerte espiritual, estamos aplicando que el hombre, de ahí en adelante, de Adán en adelante, el hombre, su espíritu, se desconectó hacia el Espíritu de Dios. Si lo vamos a ver dentro de ese punto de vista, espiritualmente hablando, la muerte dentro de ese punto de vista es una desconexión entre el espíritu. El hombre perdió el contacto y la comunión y la armonía con Dios. Está claro, eso está claro. Ya está definido. El hombre en adelante perdió el contacto, la armonía y la comunicación con Dios, definitivamente. Y es un sinónimo a ser condenado. Porque Dios mandó a los querubines y a los ángeles y querubines y serafines, yo no sé si son querubines o serafines, que mandara al hombre a expulsar del huerto del Edén. Lo expulsó, que es un sinónimo a ser despreciado, rechazado, condenado. Vino ese tipo de condenación, ¿ok? Pero entonces vemos aquí la palabra muerte como una muerte física espiritual también, ¿ok? Y espiritual es que se desconectó la comunicación del hombre hacia Dios. No hubo esa comunicación eficaz, ¿ok? El hombre no tenía la facilidad de tener una comunicación espiritual con Dios. Ya Dios le dio la espalda. Le dio la espalda a los hombres, ¿ok? Ok, perfecto. Pero hay un tipo de muerte. Y tú sabes que lo contrario de muerte es vida, ¿verdad? Lo contrario de muerte es vida. Y vemos que la palabra vida, vida en el griego, viene de la palabra zoe, vida. El zoe de Cristo viene siendo la vida. Aquí vida es zoe en el griego. Cuando hablamos de vida, no solamente es aplicable a la salvación salvífica de nuestra alma y espíritu. Sí, es aplicable, pero va mucho más allá. Va mucho más allá. La palabra muerte va mucho más allá que en términos espiritual y físico. Y la palabra aquí, zoe, que es vida, pues va mucho más profundo de lo que es, estoy calculando, ¿ok? Va mucho más allá también de lo que es la vida, salvación salvífica, ¿ok? Vamos a empezar primero con la palabra muerte, ¿ok? En unión con la palabra zoe, en el griego que es vida. Hay personas que están muertas hoy en día. Pero no me refiero a muerte física y espiritual, no, más allá. Que es una muerte de una tristeza. Tristeza del alma y del espíritu. Que es un sinónimo a depresión. Es una muerte que causa depresión, tristeza del alma, angustia, dolor. Que si lo vamos a ver dentro del punto de vista terrenal, si lo hablamos a ver desde ese punto de vista terrenal, hablamos de la autoestima. El autoestima viene siendo auto, significa propio, nuestro. Eso es lo que significa la palabra auto. Viene de uno mismo, de propio, tuyo, nuestro. Y estima significa valor, que significa entonces cuando las personas están tristes, deprimida, apagada, pues entonces la autoestima es tú mismo te tienes que dar valor. Auto es tuyo, auto es propio, auto es nuestro y estima es valor. Entonces hay muchas iglesias que hoy en día tienen un tipo de muerte que es aplicable también aquí a Romanos 8:6. ¿Ok? A Romanos 8:6. Porque en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del espíritu es vida y paz.
Ahora presten atención, presten atención. ¿Qué es lo que nos dio Adán? ¿Qué viene de Adán? Muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo de algunas cosas. Número uno, de Adán nos ofreció a nosotros, pues, la condenación. Condenación. ¿Ok? O la muerte espiritual también, la muerte física. Número dos, Adán a nosotros nos otorgó a nosotros lo que llamamos la culpa. La culpa, el oprobio. Número cuatro, la vergüenza. La vergüenza también y todas estas cosas. Condenación, culpa, oprobio, vergüenza, acusación, calumnias, mentira, orgullo, traición. Bueno, yo puedo seguir hablando, es infinito, ¿ok? Entonces, todo esto, condenación, es lo que muchas iglesias se refugian. Cuando alguien quiere hablar de un tema de salvación y esa persona quiere hablar de un tema de que se pierde la salvación, enseguida va a Romanos 5, donde la carta de Romanos 5 habla un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Y cuando alguien quiere decir que la salvación se pierde, ellos lo que hacen es que abrazan a Adán. Hey, Adán, te abrazo. Te adoro, Adán, te abrazo. Porque de Adán viene la muerte espiritual y la condenación. ¿Ok? Entonces, para que ellos digan, ay, la salvación se pierde, hermano, la salvación se pierde. Pero entonces ellos se abrazan de Adán, se refugian. En vez de ellos abrazar y tomar y agajarse del segundo Adán, que es Cristo, que da la vida, da la justificación, ellos prefieren Adán. No todos están en el segundo Adán. Hay muchos que están en el primer Adán. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Ok? De Adán viene la condenación, viene la culpa. El pecado y la ley te culpan. La gracia y la justificación por fe en el segundo Adán te santifica y te justifica. Ya no hay más culpa. ¿Ves? Ya no te culpa, pero de Adán viene la culpa. El oprobio, la vergüenza, la acusación, la calumnia, la difamación, todo eso viene de la línea de Adán. Pero la justificación, la paz, el gozo, la seguridad, viene del segundo Adán. Hay personas que tienen un tipo de muerte. Y es un tipo de muerte como de que están deprimidos. Y en Romanos 8:6 dice, en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, cuando dice Pablo en ocuparse de la carne, está hablando de todo lo que viene de la línea de Adán. Ocuparse de la carne es todo lo que viene de la línea de Adán. Por ejemplo, condenación. Tengo miedo. Inclusive, ahora que me acuerdo y ahora que hablo la palabra miedo, de Adán también viene el miedo. El miedo. Tengo miedo de perder la salvación. Tengo miedo de esto, de que algo no salga bien. Todo eso viene de Adán. No viene del espíritu. Viene de Adán. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 8:6, ocuparse de la carne, pues Pablo está queriendo decir, en ocuparse de todo lo que viene de Adán, es muerte. Y esa muerte no solamente aplica a una muerte física y espiritual, es una muerte de un estado de ánimo, anímico. ¿Cómo está, hermano? Ay, pues así, lo sabe, así. ¿Pero qué te pasa? Ay, hermano, es que me acusaron, me dijeron esto. Ay. Eso es un tipo de muerte. Eso es un tipo de muerte que viene de la línea de Adán. Pues Pablo dice, porque ocuparse la carne, eso es muerte. Tú no puedes estar ocupado de que tú puedes perder la salvación. Tú no puedes estar ocupado del oprobio, de la acusación, de la calumnia, del miedo, de la vergüenza. No, eso viene de Adán.
Es que me dijeron que yo... No. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15:10? Pablo dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. El valor tuyo no está en la línea de Adán. El valor tuyo espiritualmente está en la línea de Cristo, el segundo Adán. Lo que tú eres está en Cristo, no es en el segundo Adán. El pastor me dijo que yo pierdo la salvación. El pastor me dijo que yo estaba en pecado. Entonces es un tipo de muerte. Es un tipo de muerte. Ay, estoy deprimido. Ay, el autoestima está baja. Ay. Eso es un tipo de muerte. Romanos 8:6 dice, en ocuparse de todo lo que viene de la línea de Adán, de la condenación, de culpa, de oprobio, de vergüenza, de acusación, de calumnia, de miedo, eso es muerte. Pero Pablo dice, en ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué viene siendo ocuparse del Espíritu? Pues ocuparse del Espíritu tiene que ver con la fe y con la obra de Cristo en la cruz, en el Evangelio de la Gracia. Eso es ocuparse del Espíritu. ¿Tú me entiendes? Que tú eres justificado, santificado y justificado. Ya no hay más condenación. Por eso Pablo dice, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 5:1 y 2. Dice Romanos 5:1 y 2. ¿Cómo dice Romanos 5:1 y 2? De tanto que lo he escuchado yo. Justificado pues por la fe tenemos paz. Justificado por la fe tenemos paz, tenemos. Justificado es un participio. Justificado. Aquí está el participio. ¿Lo ve? Ado. Participio. Justificado es un participio perfectivo. Con un aoristo. Con un aoristo. ¿Ok? Entonces significa que ya tú quedaste en un estado de ser justo por causa de la fe tuya en Cristo Jesús, de lo que Él hizo. No es a causa de la carne, de la línea de Adán. Los pastores te están llevando a ti, a Adán, a la muerte, a la condenación, a que tú te sientas culpable. De Adán viene la culpabilidad, la culpa, el oprobio, la vergüenza. Todo eso viene de Adán. No le hagas caso al diablo. No le hagas caso a esa gente porque ellos están bajo la ley. Es estar bajo la ley. ¿Ok? Tranquilo. Ok, perfecto. Justificado pues por la fe, tenemos. Esta palabra tenemos viene siendo un perfectivo, perfecto. Tenemos paz. No dice pudiéramos tener paz, no, dice que tenemos paz, es un perfectivo, ya tú deberías tener paz. ¿Por qué no hay paz? Porque muchas veces te llevan a ti a la línea de Adán, a la culpa, al oprobio, a la vergüenza, a la condenación, de que tú no estás justo. Tú estás justo, hermano. Tú estás justo, ¿ok? Gloria a Dios. Yo creo que terminé. El mensaje de hoy es sencillo, ¿ok? Sencillo. Dios te bendiga y los veremos pronto.